En el apogeo del imperio más poderoso de la tierra, en una prisión fría y silenciosa, un hombre encadenado comenzó a escribir. No escribía para abogados ni para tribunales. Escribía para un pueblo distante, sumergido en una ciudad dominada por cultos, ídolos y fuerzas que los ojos no podían ver. Pero lo que reveló en estas páginas superó los muros de la prisión. Atravesó siglos y llegó hasta nosotros con un peso casi insoportable de gloria. ¿Quién era este hombre? ¿Qué vio? ¿Y por qué todo esto importa más ahora que nunca? En una celda húmeda y estrecha, donde el tiempo parecía escaparse lentamente entre las piedras, un prisionero observaba el brillo tenue de la luz que atravesaba una pequeña abertura en el techo. Roma estaba viva y ruidosa del lado de afuera, pero allí dentro el silencio era el marco de pensamientos profundos. Aquel hombre, de estatura común, llevaba en los ojos el peso de revelaciones celestiales. Pablo de Tarso, el apóstol prisionero, no escribía por vanidad, sino por una urgencia que ardía dentro del pecho, entre cadenas y vigilantes. Su pluma era guiada por algo que ningún guardia romano podía entender, una visión del plan eterno de Dios, que necesitaba alcanzar a los hermanos que estaban a cientos de kilómetros en la ciudad de Éfeso. Éfeso no era un lugar cualquiera, era un centro palpitante de cultura, comercio e idolatría. Sus templos, especialmente el dedicado a la diosa Artemisa, se erguían como fortalezas de creencias que confrontaban al Dios invisible que Pablo predicaba. Sin embargo, fue exactamente allí, en este suelo saturado por fuerzas espirituales e intelectuales, que floreció una de las comunidades más singulares de la fe cristiana. Pablo los conocía bien, había vivido entre ellos, llorado y sonreído con ellos, enfrentado fieras y hombres con el mismo corazón. Ahora, lejos de ese pueblo, pero con el espíritu encendido, comenzaba una carta no con lamentos, sino con bendiciones, como si dijera: incluso en las sombras, la luz no se apaga. Las palabras fluían con reverencia y fuerza. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, saludaba a los santos de Éfeso con una autoridad que no provenía de títulos terrenales, sino de un llamado eterno. La carta no era un desahogo personal, tampoco una respuesta a problemas puntuales. Era un eco del cielo, una declaración de identidad y destino. Mientras los guardias cambiaban turnos y las cadenas raspaban sus muñecas, Pablo hablaba de lugares celestiales, de bendiciones espirituales, de un reino donde el tiempo no gobierna. La prisión era real, pero la visión iba más allá de las paredes de piedra. Era como si, al escribir, el apóstol se liberara, alcanzando dimensiones donde su voz no podía ser silenciada. Al fondo, los sonidos metálicos de la ciudad romana se mezclaban con el tintineo de las cadenas. La pluma continuaba su curso, marcando el papiro con palabras que serían leídas por generaciones. Era el inicio de un mensaje que atravesaría siglos, tocando corazones y revelando una guerra invisible, librada no con espadas de hierro, sino con verdades eternas. Era más que una carta. Era un llamado, y cada frase llevaba el peso del cielo. El prisionero escribía como quien sabía que no tenía mucho tiempo, pero que cada segundo allí era una inversión en la eternidad. En la penumbra de aquella celda nacía algo que ningún emperador romano podría detener. Las palabras de Pablo comenzaban a resonar por corredores espirituales que cruzaban el imperio. No era simplemente el relato de un hombre encarcelado, sino el registro de un soldado espiritual, consciente de que su prisión formaba parte de una guerra mayor. La carta a los Efesios surgía allí, entre la limitación física y la libertad divina, como un grito silencioso que clamaba por ojos abiertos, corazones fortalecidos y una fe que no se doblega ante la tiranía visible. La historia comenzaba,
y el mundo espiritual se agitaba con cada línea trazada en ese silencio sagrado, antes incluso de que el primer hombre tomara forma del polvo, antes que el tiempo ganara su primer latido, ya existía una bendición esperando ser derramada. En las primeras líneas de la carta, Pablo se sumerge en aguas profundas, revelando una verdad que asusta y consuela al mismo tiempo. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. En la superficie, la frase puede parecer solo poética, pero en su esencia grita sobre un amor que antecede a cualquier error, a cualquier existencia humana. Mientras el Imperio Romano caminaba sobre senderos de conquista y dominación, el apóstol prisionero recordaba a los efesios que pertenecían a un reino cuyo origen estaba muy más allá de la historia de los hombres. Es como si, al escribir, Pablo abriera una ventana al cielo y, por un instante, permitiera que los efesios vieran aquello que el mundo natural jamás podría explicar. Él no comienza hablando sobre problemas o conflictos, habla sobre identidad, y no una identidad construida sobre logros humanos, sino forjada en el corazón eterno de Dios. En Cristo hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. No se trataba de riquezas terrenales, sino de una herencia que ninguna prisión, enfermedad o persecución podría tocar. Era un poderoso recordatorio. No eran olvidados, no estaban a merced del azar, eran parte de un plan orquestado por un Dios soberano. Mientras los efesios vivían rodeados de imágenes de deidades paganas, altares llenos de oro y prácticas que ofrecían promesas instantáneas, Pablo ofrecía algo invisible y eterno. Él los conducía por una narrativa donde Dios, con infinita sabiduría, ya había predestinado todo para que, en el tiempo correcto, todas las cosas se reunieran en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Era una sinfonía divina, donde cada nota tenía propósito, y cada vida, incluso en los oscuros callejones de Éfeso, tenía un papel esencial. Pablo no hablaba de teología como quien debate argumentos. Escribía con la urgencia de un hombre que veía más allá del velo. Al afirmar que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, él entregaba a la Iglesia no solo un consuelo, sino una clave de entendimiento espiritual. El sello era como un testimonio silencioso de que pertenecían al cielo, incluso viviendo en una ciudad dominada por poderes terrenales y espirituales. Eso no era solo información, era dirección, era fuerza para continuar. Era valor para no negociar la fe ante las tentaciones o amenazas. La carta continuaba tomando forma y cada línea era como una cuerda lanzada al corazón de esos hermanos. Pablo quería que supieran que no eran producto del azar ni víctimas de un mundo caótico. Eran elegidos, bendecidos, sellados, y eso lo cambiaba todo. En la oscuridad de la celda, con el mundo conspirando contra él, el apóstol no retrocedía. Simplemente escribía más profundo, más alto, más eterno. Los ecos del pasado reciente aún susurraban entre las paredes de Éfeso. Muchos allí habían venido de prácticas ocultas, idolatría, hechicerías y cultos extraños, que moldearon su visión sobre dioses y poder. Pero ahora ellos caminaban por un nuevo camino. Un camino donde la sangre no era derramada en altares paganos, sino que ya había sido derramada de una vez por todas por un hombre llamado Jesús. Cuando Pablo escribió sobre la redención por la sangre, no usaba la metáfora de forma ligera. Él sabía lo que costaba cada gota, y los efesios también. Ellos entendían de sacrificio, pero lo que él les mostraba era algo totalmente nuevo. Un sacrificio que no necesitaba ser repetido. A medida que la carta avanzaba, Pablo comenzaba a dibujar con más claridad el contraste entre lo viejo y lo nuevo. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones, decía él, como quien expone una herida, no para avergonzar, sino para sanar. Y aquella muerte no era figurativa.
Era una separación real, total, entre ellos y Dios. Vivían según el curso de este mundo, bajo la influencia de un espíritu que aún actuaba en los hijos de la desobediencia. Era una guerra invisible, no contra soldados de carne, sino contra poderes que operaban en la sombra. Ellos no estaban solo cambiando de creencia, estaban desertando de un imperio espiritual a otro. Pero Pablo no se detenía en la muerte. Él les recordaba que Dios, rico en misericordia, los había vivificado con Cristo. Y eso no era resultado de mérito humano, era pura gracia. Era como si el apóstol, con palabras cargadas de amor y autoridad, los levantara de la cueva y los colocara al lado de Jesús en los lugares celestiales. Esa elevación espiritual no era simbólica, era real. Ellos ahora estaban en otra posición, en otra realidad. Y más, eran creación de Dios, preparados para buenas obras, planeadas antes incluso de existir. Era un renacimiento, y como todo nuevo nacimiento, exigía una nueva forma de vivir, pensar y sentir. La sangre derramada no solo los liberaba de la culpa, los introducía en una nueva familia, una familia compuesta no por raza, tribu o nación, sino por fe. Pablo los llamaba a verse no más como extranjeros o forasteros, sino como miembros de la casa de Dios. Aquellas palabras cargaban el peso de un nuevo mundo, una nueva identidad, una nueva misión. El pasado, aunque real, ya no los definía. La redención en Cristo no era parcial, era total. No necesitaban más vivir con miedo, ni inclinarse ante las estatuas que infestaban Éfeso. La sangre ya había sido derramada, y eso era suficiente. La ciudad de Éfeso conocía bien lo que era vivir rodeada de muros. Había divisiones por todos lados, culturales, sociales, religiosas, pero ninguna era más imponente que la que separaba judíos y gentiles. Pablo, al escribir desde su prisión, sabía que entre los hermanos de esa comunidad había tanto aquellos que crecieron en las tradiciones de Moisés como otros que jamás habían pisado una sinagoga. Dos mundos colidían bajo el mismo techo, intentando ahora coexistir a la luz de un evangelio que decía que ambos eran de hecho uno solo. Él entonces escribe sobre un Cristo que con su propio cuerpo derribó la pared de la separación, la enemistad que había entre ellos. No se trataba solo de una metáfora teológica, sino de una realidad vivida. La separación entre judíos y gentiles había sido alimentada durante siglos. Los primeros se veían como guardianes de la alianza, los segundos como impuros y distantes de la promesa. Pero ahora en Cristo aquella barrera había sido deshecha. Pablo declaraba con claridad que ambos tenían acceso al Padre en un mismo espíritu. La muerte de Jesús no solo reconcilió al hombre con Dios, sino también al hombre con el hombre. Eso era revolucionario. Era como derribar los muros del templo y decir que el Santo de los Santos estaba accesible para todos, independientemente de su origen. Pablo usa entonces la imagen de un edificio siendo construido, no con piedras de mármol, sino con personas de todas las naciones. Cristo era la piedra angular y los apóstoles y profetas el fundamento. Cada creyente era una piedra viva, encajada con precisión, creciendo en armonía para convertirse en morada de Dios. Era una imagen poderosa. Donde antes había hostilidad, ahora había habitación divina. Donde antes existía desconfianza y prejuicio, ahora surgía una nueva humanidad. Una creación nacida de la sangre, del sufrimiento y de la victoria de Jesús. Era imposible para los efesios leer estas palabras y permanecer indiferentes. Muchos de ellos habían sentido en carne propia el rechazo religioso. Otros llevaban consigo el orgullo de una línea sagrada. Pero ahora, ninguno de los dos podría reivindicar superioridad. Todos estaban bajo el mismo techo espiritual. Todos compartían la misma paz, la misma herencia, el mismo espíritu. Este mensaje era un llamado a la unidad.
no por la fuerza, sino por la cruz. Una cruz que nivelaba a reyes y esclavos, sacerdotes y pecadores. Al citar que en Cristo Él es nuestra paz, como está registrado en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 14, Pablo no hablaba de una paz emocional o momentánea. Era una paz estructural, profunda, que redefinía identidades. En un mundo fragmentado por tantas barreras visibles e invisibles, la Iglesia surgía como un testimonio vivo de que la reconciliación verdadera era posible. Y todo comenzaba con la caída de un muro, derribado no por ejércitos, sino por el amor de Dios. En el silencio de los siglos había un secreto que ni siquiera los profetas comprendieron completamente. Un misterio escondido en Dios, aguardando el momento exacto para ser revelado. Cuando Pablo escribe a los Efesios, revela que este secreto finalmente había sido traído a la luz, pero que era tan grandioso hasta el punto de haber sido ocultado por generaciones. El apóstol responde con claridad que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús. Era algo que jamás podría haberse deducido por la razón humana, pues era una decisión divina, guardada hasta que la cruz abriera el velo. Pablo se veía como el encargado de entregar esta revelación al mundo, un administrador de una gracia que no era suya, sino que le había sido confiada por Dios. No escribía movido por ambición o necesidad de aprobación. Cada línea era como un pergamino sagrado que llevaba consigo el peso de la eternidad. La grandeza de este misterio no estaba solo en su novedad, sino en su alcance. Por primera vez en la historia, personas de todas las naciones, tribus y lenguas estaban siendo reunidas bajo un único nombre: Jesucristo. Un plan arquitectado antes de la creación, ahora revelado al mundo, no con alarde político, sino con simplicidad y poder. Esta revelación, sin embargo, no era solo una noticia, era una invitación. Un llamado para participar en algo que estaba muy más allá de las estructuras humanas. El misterio ahora revelado traía consigo la misión. Y Pablo, aún prisionero, se veía como un proclamador de esta verdad a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como si al escribir y anunciar este evangelio estuviera exponiendo al mundo espiritual la multiforme sabiduría de Dios. Era una predicación que trascendió los muros de la prisión y alcanzó las regiones celestiales. Mientras los efesios leían estas palabras, algo se movía en sus espíritus. No eran solo creyentes en una nueva fe, eran parte de un plan eterno. Cada uno de ellos llevaba dentro de sí la manifestación viva de un secreto divino. Sus vidas, marcadas por la redención, se convertían en cartas abiertas leídas por ángeles y demonios, hombres y cielos. La iglesia de Éfeso y todas las demás eran ahora la encarnación visible de aquello que Dios había escondido en misterio por eras enteras. Al escribir que a los principados y potestades en los lugares celestiales sea ahora conocida por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Como vemos en la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 10, Pablo traía a la luz una dimensión que pocos consideraban. El papel de la iglesia iba más allá del mundo físico. Ella era, y aún es, la vitrina de Dios para el cosmos. El misterio, ahora revelado, no solo unía pueblos, sino que exponía a los cielos el amor y la justicia de un Dios que escribe sus historias en carne y sangre. La luz de la prisión comenzaba a cambiar con el pasar de los días. Las cartas ganaban cuerpo, pero el espíritu de Pablo permanecía firme, como si cada frase escrita fuera una marcha silenciosa contra las tinieblas. En medio de la revelación del misterio, el apóstol hacía una transición suave pero profunda. Comenzaba a orar por los efesios.
no por bendiciones materiales o protección contra persecuciones visibles, sino para que los ojos de su corazón fueran iluminados. Esta oración no era común, era estratégica, era un clamor para que vieran lo invisible, que comprendieran la esperanza de su llamado y la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos. Pablo no deseaba solo una iglesia instruida, sino una iglesia despierta. Los efesios necesitaban darse cuenta de que estaban involucrados en algo que trascendía la lógica humana. La misión que llevaban no era solo vivir de manera ética o moral, era una convocatoria espiritual. Habían sido llamados por un Dios que resucitó a Cristo de los muertos y lo hizo sentarse a su derecha en los lugares celestiales. Ese mismo poder ahora operaba en ellos. El mismo Cristo que venció la muerte ahora habitaba en sus corazones. Eso lo cambiaba todo. Esta conciencia espiritual era vital. En una ciudad dominada por prácticas ocultas, donde hechicerías y encantamientos eran vendidos como protección contra el mal, Pablo ofrecía una armadura invisible, un poder que no podía ser comprado, sino recibido por fe. Al decir que Cristo estaba por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, como se registra en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 21, no solo estaba exaltando a Jesús, estaba poniendo en perspectiva quién realmente reinaba a pesar de las apariencias. El llamado, por lo tanto, era para vivir con los ojos abiertos, ver el mundo como Dios lo veía, entender que no estaban solo resistiendo las presiones culturales, sino enfrentando fuerzas espirituales que actuaban contra todo lo que era santo. Pablo los animaba a permanecer firmes, no por la fuerza de los argumentos, sino por el poder de la fe, por la revelación de que estaban sentados con Cristo, incluso mientras caminaban por las polvorientas calles de Éfeso. Al concluir esta parte de su carta, Pablo dejaba un llamado silencioso, que cada creyente, al arrodillarse, recordara quién era. Que no vivieran como cautivos de las circunstancias, sino como participantes del reino invisible. Que sus ojos vieran más allá de lo visible y sus corazones palpitaran al ritmo del cielo. Era un llamado a lo invisible, un llamado a caminar, luchar y vencer, incluso cuando todo a su alrededor decía que era imposible. La pluma de Paulo, guiada por más que simple inspiración, comenzaba ahora a dibujar lo que parecía ser un plano arquitectónico divino. Él no escribía más sobre estructuras físicas, como templos o sinagogas, sino sobre un cuerpo vivo, formado por personas que habían sido tocadas por la gracia. La iglesia era ese cuerpo, una construcción hecha no con ladrillos, sino con dones espirituales. En Cristo, cada creyente tenía una función, y cada función estaba conectada al propósito eterno de Dios. Era como si el apóstol revelara, pieza por pieza, cómo el cielo estaba organizando la vida de sus hijos en la tierra. El apóstol presentaba a Cristo como la cabeza de todo lo que existe, y la iglesia como su extensión visible en el mundo. No era solo una analogía poética, era una revelación que ponía sobre los hombros de la iglesia una responsabilidad tremenda: manifestar la plenitud de aquel que llena todas las cosas. ¿Y cómo sería esto posible? A través de dones dados por Cristo. Paulo describe que él mismo concedió a los hombres apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un único objetivo: el perfeccionamiento de los santos. Esto está registrado en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11, y muestra que el liderazgo espiritual no era una cuestión de estatus, sino de servicio. A medida que los dones operaban, el cuerpo crecía. Pero no era un crecimiento desordenado, era un crecimiento en unidad y madurez. Paulo insistía en que los efesios no debían ser más como niños, llevados por cualquier viento de doctrina o por engaño de hombres.
El verdadero crecimiento espiritual estaba marcado por firmeza en la verdad y amor en las relaciones. Ellos necesitaban estar tan integrados a la cabeza, Cristo, que sus acciones, palabras y decisiones revelaran la presencia del propio Señor entre ellos. La iglesia era el reflejo visible del Cristo invisible. Era una construcción viva y cada parte, por más pequeña que fuera, tenía su importancia. No había espacio para vanidad o comparación. Los dones no eran medallas, sino herramientas. Paulo deseaba que cada miembro del cuerpo hiciera su parte con celo, fortaleciendo a los otros y siendo fortalecido por ellos. El plan de Dios no era formar consumidores espirituales, sino trabajadores espirituales. Gente dispuesta a cargar unos a otros, a curar las heridas del prójimo, a construir puentes en lugar de muros. La edificación del cuerpo no era un evento, sino un proceso diario que exigía entrega, paciencia y amor verdadero. Mientras los ojos del mundo veían solo reuniones simples de hombres y mujeres, Dios veía un edificio santo siendo erigido. Cada gesto de amor, cada enseñanza fiel, cada oración silenciosa colocaba una piedra más en esa obra eterna. Y Paulo, incluso encarcelado, celebraba esa construcción invisible que crecía en Éfeso, en Roma y por todas partes donde el nombre de Jesús era exaltado. La iglesia no era frágil, era una estructura viva, moldeada por el propio Dios y sostenida por cimientos que ni siquiera el infierno podría sacudir. Sentado sobre el frío suelo de la prisión, Paulo levanta nuevamente los ojos y entre cadenas y sombras ora. Pero su oración no es por su libertad ni por comodidad. Es una súplica por fuerza interior para aquellos que estaban libres. En ese punto de la carta, el apóstol revela lo que más deseaba para los efesios: que Cristo habitara en sus corazones por la fe y que fueran fortalecidos en el hombre interior con poder. No se trataba de apariencia o desempeño público, se trataba de resistencia interna. Paulo sabía que la verdadera batalla no se libraba en las calles de Éfeso, sino dentro de cada uno de esos creyentes. La ciudad, repleta de dioses y encantamientos, ofrecía diariamente razones para desistir de la fe. Pero Paulo estaba seguro de que, si el corazón estaba lleno de Cristo, nada podría derrotar a esos hermanos. Su oración es casi como una estrategia de guerra. Pide que, enraizados y cimentados en amor, pudieran comprender junto con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Esta dimensión del amor no era teórica, sino vital. Era la fuerza que sostendría cada paso, cada renuncia, cada enfrentamiento con las tinieblas que los rodeaban. Él sabía que nadie permanece de pie ante el caos si no está firme por dentro. La fuerza que lo mantenía calmado en la prisión no era humana. Era fruto de un espíritu que trabajaba silenciosamente en sus entrañas. El mismo espíritu que deseaba que operara con poder en los efesios. Paulo quería que no solo sobrevivieran a las tribulaciones, sino que florecieran en ellas. Que sus almas se volvieran tan sólidas como muros, donde la duda y el miedo no encontraran refugio. Eso era lo que significaba ser fortalecido en el hombre interior. En la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 16, clama para que Dios conceda, según la riqueza de su gloria, que fueran fortalecidos con poder. Esa no era una frase bonita, era un arma. Era la fundación invisible que impediría que la iglesia se desmoronara bajo la persecución o bajo el peso de sus propias debilidades. Paulo no les prometía una vida fácil, sino una estructura interior que no cede al peso del mundo. El Evangelio no solo cambiaba la vida externa, moldeaba lo que estaba escondido, lo que nadie veía, pero que sostenía todo lo demás. En la clausura de su celda, Paulo sabía que la victoria de la iglesia no dependía de templos bonitos o multitudes en las plazas.
Dependía de corazones fuertes, firmes, llenos del amor de Cristo. Y es por eso que, antes de continuar con las instrucciones prácticas, se arrodilla y ora, porque sin fuerza interior todo lo demás se desmorona, pero con ella, incluso una prisión se convierte en un púlpito y el sufrimiento se transforma en gloria. A partir de aquele ponto, a carta ganha um tom diferente. Após revelar mistérios e orar por fortalecimento, Paulo agora entrega direções precisas para a vida diária. A teologia cede espaço à prática, não como um fardo, mas como o reflexo de uma nova identidade. Andem como filhos da luz, ele diz, em um tom quase paternal. Os efésios, outrora imersos em trevas, agora eram convocados a viver de forma digna da vocação que haviam recebido. Não era mais tempo de se arrastar pelas velhas rotinas do pecado. Agora, cada passo precisava refletir a luz que carregavam. Paulo descreve com clareza o que precisa mudar. Abandonar a mentira, a ira injusta, a corrupção, a palavra torpe. Ele não fazia uma lista moralista, mas expunha comportamentos que corroem a alma e apagam a luz. Era um chamado urgente à autenticidade. Eles não eram mais filhos das trevas e, por isso, não podiam continuar vivendo como se fossem. Era necessário romper com o passado, não apenas em palavras, mas em conduta. O evangelho que os havia transformado por dentro agora exigia uma expressão visível e constante. A transformação não era opcional, era esperada. E Paulo deixava claro que isso só seria possível pela ação contínua do Espírito. Ao escrever, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, como está registrado na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele mostrava que a presença divina não era um conceito distante, era uma realidade sensível, viva, que reagia à maneira como eles viviam. A santidade não era um acessório espiritual, era o ambiente onde o Espírito de Deus habitava com prazer. Além disso, Paulo chamava a atenção para a maneira como os irmãos se tratavam. Ele sabia que o inimigo não precisava invadir a igreja com força bruta, se conseguisse dividir os corações com amargura, ira e maledicência. Por isso, ele conclamava cada um a ser bondoso, compassivo, perdoando-se mutuamente, assim como Deus, em Cristo, os havia perdoado. A comunhão não era frágil, era sagrada, e cada atitude, cada palavra, era como uma pedra colocada ou removida na ponte que os unia. As instruções de Paulo não eram regras frias, eram conselhos carregados de zelo, de quem sabia o preço da liberdade. Ele não queria apenas igrejas cheias, queria discípulos maduros, que brilhassem em meio à escuridão de um mundo cego. Viver como filhos da luz era mais do que evitar o mal. Era refletir a natureza do Pai. Era fazer de cada gesto, palavra e escolha uma proclamação silenciosa de que Cristo estava ali, vivendo neles. Enquanto as palavras de Paulo ganhavam forma, ele tocava agora em um terreno sagrado e sensível: o lar. A carta, que começara falando de lugares celestiais e batalhas invisíveis, descia agora para a intimidade do cotidiano. Para o apóstolo, o evangelho não era apenas algo proclamado nos templos ou vivido nas praças. Ele precisava moldar os relacionamentos mais próximos, começando dentro de casa. É nesse ponto que ele se volta para esposas, maridos, filhos e servos, como se dissesse: a verdadeira glória de Deus também se manifesta nos corredores da nossa rotina, entre refeições simples e palavras trocadas à mesa. Paulo instrui as esposas a se submeterem aos seus maridos como ao Senhor. Mas imediatamente ele vira a chave, chamando os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso não era um chamado ao domínio, mas ao sacrifício. O padrão estabelecido não era cultural, era celestial. Como Cristo deu sua vida pela igreja, assim os maridos deveriam viver em entrega por suas esposas. A submissão mútua
enraizada no respeito e no amor, se tornava a base de um lar saudável. A beleza dessas instruções estava na reciprocidade e na profundidade com que refletiam o Evangelho no ambiente doméstico. Quando fala aos filhos, Paulo não apenas repete um mandamento antigo, mas reafirma sua importância dentro da nova aliança. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, conforme a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 2. Ao fazer isso, ele estabelece uma ponte entre o antigo e o novo, mostrando que os princípios de Deus permanecem firmes mesmo em tempos diferentes. Aos pais, especialmente aos homens, ele pede que não provoquem seus filhos à ira, mas que os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. A paternidade era, portanto, uma extensão do caráter de Deus. Um pai moldava não só o comportamento, mas a imagem espiritual que seus filhos teriam do Pai Celestial. Os servos também são lembrados, numa sociedade onde a escravidão era uma realidade. Paulo não faz apologia à opressão, mas planta uma semente que romperia, com o tempo, as estruturas de dominação. Ele pede que os servos obedeçam aos seus senhores com sinceridade de coração, como a Cristo. E fala diretamente aos senhores, lembrando-os de que eles também têm um Senhor no céu, que não faz acepção de pessoas. Numa época em que o poder era exercido com brutalidade, Paulo introduzia uma ética celestial dentro das relações de autoridade, justiça, respeito e temor de Deus. Cada palavra desse trecho da carta era como um tijolo sendo colocado na construção de uma nova sociedade. Um lar transformado pelo Evangelho era mais do que um ambiente pacífico. Era uma trincheira onde o amor vencia o egoísmo, onde a honra calava a rebeldia, onde a liderança se expressava por serviço e não por imposição. Era ali, nos detalhes da convivência diária, que o Evangelho se tornava palpável, real, poderoso. Para Paulo, não havia diferença entre o púlpito e a sala de estar. Ambos eram lugares onde Cristo deveria reinar. Com el paso de las páginas, la atmósfera de la carta cambia nuevamente. Hay algo solemne en el aire. Pablo comienza a hablar de guerra, pero no una guerra convencional. No había tropas, lanzas o escudos visibles. La batalla de la que él hablaba era silenciosa, personal, espiritual. Él exhortaba a los efesios a revestirse de una fuerza que no era humana, sino proveniente del Señor. La guerra no comenzaba en los conflictos externos, sino en el íntimo del ser. Era allí, en el corazón, donde el enemigo lanzaba sus flechas más traicioneras. La resistencia comenzaba dentro, donde nadie veía, pero donde todo se decidía. Pablo usa la imagen del guerrero, no para exaltar el combate físico, sino para retratar la seriedad del conflicto invisible. Él sabía que los efesios enfrentarían ataques sutiles, dudas, tentaciones, desánimo, orgullo. Por eso, necesitaba recordarles que estaban en campo de batalla, y en esta guerra la neutralidad era rendición. La única forma de permanecer de pie era fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza. No era una sugerencia, era una convocatoria. La fe cristiana no era un refugio pasivo, sino una marcha activa contra las tinieblas. La batalla no era contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso y fuerzas espirituales del mal, como él declara en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Al afirmar esto, Pablo abría los ojos de la iglesia al verdadero campo de conflicto. Los problemas no eran solo humanos. Había una acción espiritual, operando en las sombras de la historia tratando de corromper, dividir, debilitar. Y la iglesia necesitaba discernir eso, no para vivir en miedo, sino para luchar con sabiduría.
Era una lucha librada en silencio. Nadie oiría espadas siendo cruzadas, pero los efectos se verían en los hogares deshechos, en las amistades rotas, en las iglesias divididas. Por eso, Pablo llamaba a la vigilancia. La oración era más que un hábito. Era el lugar donde las armas se afilaban. El ayuno, la adoración, la comunión, todos eran actos de resistencia. Cada decisión santa era un golpe contra las tinieblas, y cada concesión al pecado, una brecha abierta para el enemigo. Pablo escribía desde una celda, pero era como si estuviera en un campo de batalla, observando los movimientos del adversario y alertando a sus hermanos. No romantizaba la guerra espiritual, pero tampoco la ignoraba. Su llamado era claro: prepárense, fortalézcanse. La guerra no es visible, pero es real, y el primer campo donde se ganará o perderá es el corazón. Si allí hay rendición, todo lo demás caerá, pero si allí hay firmeza, ninguna fuerza del infierno prevalecerá. La tensión espiritual descrita por Pablo alcanza su ápice. Él no estaba preparando a sus hermanos para una vida tranquila, sino para enfrentar realidades espirituales que muchos preferían ignorar. En Éfeso, la presencia de lo oculto era evidente. Templos, encantamientos, hechicerías, todo eso formaba parte de la vida cotidiana. Pero Pablo rasga el velo y muestra que, detrás de la cultura y de las prácticas religiosas, existían estructuras espirituales malignas, organizadas con precisión militar. Los principados y potestades no eran figuras simbólicas, eran inteligencias espirituales reales, activas, operando contra el avance del reino de Dios. Era necesario nombrar al enemigo. No bastaba resistir al mal de forma genérica. Pablo era específico. Él sabía que el pueblo de Dios perece por falta de discernimiento. Él los llama a comprender que hay un sistema invisible, una jerarquía de tinieblas que se opone ferozmente a la luz. Esta estructura que él menciona en Efesios capítulo 6, versículo 12, es la responsable de manipular culturas, corromper autoridades, destruir familias y esparcir engaño. Y ella no se intimida con religiosidad, solo retrocede ante el poder espiritual genuino. Por eso, Pablo no solo los alerta, sino que los prepara. Habla de armadura, de prontitud, de posicionamiento. Él los convoca a resistir en el día malo y después de haber vencido todo, permanecer inquebrantables. No se trataba de vencer para conquistar estatus o reconocimiento. Era una victoria silenciosa, muchas veces invisible, pero absolutamente real. Vencer en este contexto significaba continuar creyendo, amando, sirviendo, incluso cuando todo conspiraba para desistir. Era permanecer cuando el suelo temblaba y el cielo parecía en silencio. El lenguaje militar usado por Pablo no era retórica, era real. Era como si él viera, desde dentro de la celda, los movimientos espirituales alrededor de la iglesia. Cada vida transformada, cada reconciliación, cada perdón liberado era una derrota para los principados. La iglesia era la trinchera de la luz, y cada creyente, un soldado, no por imposición sino por identidad. Estaban en guerra porque pertenecían a otro reino, un reino que no podía ser sacudido, pero que aún era disputado por fuerzas sombrías. Con sus palabras, Pablo no despertaba miedo, sino conciencia. Al revelar el campo de batalla, él también ofrecía las armas. Lo invisible estaba delante de ellos, pero también estaba aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Y mientras los principados tramaban en las sombras, la iglesia marchaba, armada no con odio o fuerza humana, sino con fe, justicia, verdad y la paz del Evangelio. Con los ojos fijos en la realidad espiritual, Pablo pasa a describir una imagen que marcaría generaciones. La armadura de Dios. Era como si el apóstol, encadenado al lado de soldados romanos, transformara el escenario a su alrededor en una lección viva.
Cada pieza de la armadura que veía en los guardias adquiría un significado eterno. No era una fantasía espiritual, sino un manual de supervivencia y resistencia. Al escribir sobre el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los calzados del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, él mostraba que el combate no sería vencido en la fuerza del brazo, sino en la consistencia de la fe. El cinturón de la verdad venía primero. Sin él, todo el resto de la armadura se volvería inestable. La verdad, para Pablo, no era solo un concepto, sino una persona. Cristo era la verdad que liberaba, sostenía y mantenía al guerrero firme. En un mundo donde mentiras circulaban disfrazadas de sabiduría, vivir la verdad era por sí solo un acto de guerra. La coraza de la justicia, por su parte, protegía el corazón. No una justicia propia, sino aquella que viene de Dios. Era ella la que guardaba los sentimientos, los deseos, los afectos del soldado espiritual contra las flechas del engaño. En los pies, Pablo sugiere algo inusitado, la preparación del Evangelio de la paz. En un escenario de guerra, calzarse con paz parecía contradictorio, pero era precisamente esa paz la que daba firmeza al andar. Era ella la que permitía que, incluso en suelo hostil, el guerrero no resbalara. El escudo de la fe, ancho y protector, servía para apagar los dardos inflamados del maligno. No era una fe abstracta, sino una confianza real en un Dios presente. Como se registra en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 16, esta fe no solo enfrentaba, sino que apagaba el fuego de la mentira, de la duda y del miedo. El casco de la salvación venía como protección para la mente. En un campo de batalla, lo que se piensa es tan importante como lo que se hace. La certeza de la salvación era lo que mantenía la cabeza en alto cuando todo alrededor gritaba derrota. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la única arma ofensiva, viva, afilada. No era para herir al prójimo, sino para cortar las mentiras que el enemigo susurra. La palabra no era solo leída, sino empuñada. Era proclamada con autoridad, creída con profundidad, vivida con coraje. Cada pieza de esa armadura formaba un todo indestructible. No bastaba tener una parte. El guerrero necesitaba estar completo, preparado, vigilante. Pablo no los llamaba a admirar esa armadura, sino a vestirla. La batalla no era futura, era ahora, y cada día sin la armadura era un riesgo. La iglesia, al comprender esto, dejaba de ser un grupo vulnerable y se convertía en un ejército silencioso, invisible a los ojos del mundo, pero temido en las regiones celestiales. Después de listar cada parte de la armadura, Pablo no cierra con una palabra de gloria o descanso. Él continúa, como quien apunta al centro de la estrategia de guerra, la oración. Escribe con urgencia, pidiendo que oren en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica, como afirma en Efesios capítulo 6, versículo 18. La oración era el hilo invisible que conectaba al soldado con su comandante. Sin ella, toda armadura era solo un adorno. Era en la oración donde la batalla realmente se inclinaba a favor de los hijos de la luz. Orar en todo tiempo no era sobre palabras bonitas o discursos largos. Era una vida conectada, sintonizada, sensible a la dirección del Espíritu. Pablo no hablaba de rituales, sino de vigilancia. Usaba el lenguaje de centinelas, hombres que permanecen despiertos mientras el resto del campamento duerme. La iglesia necesitaba de estos vigilantes espirituales que oraran con perseverancia, que intercedieran por todos los santos, que mantuvieran el altar encendido, incluso cuando la guerra se volvía silenciosa. La oración era la primera línea, donde se vencía antes incluso de actuar. Pablo,
con toda su experiencia y autoridad, aún pide oraciones por sí mismo. No se consideraba por encima de la necesidad de intercesión. Oren también por mí, escribe, para que me sea dada, al abrir mi boca, la palabra con audacia, para hacer conocido el misterio del Evangelio. Este pedido revelaba la humildad de un hombre que, aunque fuese apóstol, sabía que sin oración su misión se volvía imposible. No quería solo predicar, quería audacia para proclamar aquello que el mundo no podía entender sin revelación. Los efesios, al leer estas palabras, se daban cuenta de que la oración no era el fin del camino, sino el comienzo. Era en el lugar secreto donde el soldado se preparaba. Era allí donde las estrategias del cielo eran escuchadas. Allí las lágrimas se convertían en fuerza y los gemidos en dirección. Pablo no trataba la oración como algo opcional, sino como el aliento de la batalla. Sin ella, el guerrero se sofocaba. Con ella, respiraba el aire del cielo en medio del campo de guerra. La carta, ahora casi al final, llamaba a cada creyente no solo a resistir, sino a vigilar. Cada uno debía convertirse en un centinela, alguien que, incluso en las madrugadas más sombrías, mantenía los ojos abiertos y el corazón en alerta. La oración era el escudo invisible y la hoja afilada. Era en el silencio de la habitación donde se decidía el resultado de la guerra en los cielos. Y los efesios necesitaban saber esto y vivir como si supieran. La carta que comenzó en las profundidades de la eternidad ahora se aproximaba al fin, aún en las profundidades de una prisión. Pero Pablo no termina con lamentos o quejas. Él concluye con esperanza, con gracia, con la firmeza de quien sabe que sus cadenas no son barreras, sino púlpitos. Él se presenta nuevamente como embajador en cadenas, un título paradójico. ¿Cómo podría un embajador, aquel que representa un reino, estar preso? La respuesta estaba entre líneas. Su reino no era de este mundo, y sus cadenas, lejos de silenciarlo, amplificaban su voz. Aún en cautiverio, Pablo continuaba enseñando, animando, enviando. Él menciona a Tíquico, el hermano fiel que llevaría esa carta a los efesios. Esto revela que la misión no paraba, la prisión no impedía el movimiento del Evangelio. Al contrario, parecía incluso acelerarlo. Cada palabra escrita estaba cargada con el peso de la eternidad y cada mensajero un portador de gloria. La fidelidad de Pablo, aún encadenado, resonaba en las iglesias y encendía corazones en lugares donde él jamás pisaría físicamente. La carta no era solo papel y tinta, era fuego. Él cierra con una bendición: paz a los hermanos, amor con fe y gracia a aquellos que aman a Cristo con sinceridad. Pero esta bendición no era solo una despedida, era una transferencia espiritual. Él deseaba que los efesios experimentaran todo aquello que él mismo había experimentado, aún en sufrimiento, la paz que excede el entendimiento, el amor que echa fuera el miedo, la fe que vence el mundo, la gracia que sostiene cuando todo lo demás falla. Esa era su oración final, un envío, un soplo de vida. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 20, él escribe: por el cual soy embajador en cadenas, para que en él pueda hablar con denuedo como me conviene hablar. Esta osadía no venía de la carne, sino del Espíritu. Era la certeza de que mientras viviese, cada instante sería usado para la gloria de Dios. Pablo no se veía como víctima del imperio, sino como instrumento en las manos del Rey Eterno. Sus cadenas no lo callaban. Eran el sonido de la victoria, un eco que atravesaría generaciones. La última palabra de aquel prisionero no fue de desesperación, sino de fe, y esta fe incendió ciudades, transformó imperios y continúa hasta hoy moldeando el corazón de aquellos que la leen. La carta a los Efesios no fue solo un texto,
Fue una convocatoria, una revelación, una batalla librada con palabras y vencida con sangre. El prisionero callado con los hombres hablaba alto en el cielo, y mientras su pluma descansaba, el Espíritu continuaba soplando sus palabras por toda la tierra. Cuéntanos aquí en los comentarios, ¿qué parte de esta carta habló más fuerte a tu corazón? Tu vivencia puede fortalecer a alguien que está en silencio, precisando exactamente de lo que tú llevas. Y si este mensaje tocó tu alma, comparte con quien también necesita recordar que hay una batalla invisible siendo vencida dentro de nosotros todos los días.